Vamos al libro de los Hechos. Estamos ya en el capítulo 23. Y hoy vamos a iniciar en el verso 12. ¿Ya está conmigo? ¿Sí? Vamos a poner nuestros ojos ahí. Libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 12. Acompáñeme porque vamos a iniciar. Venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celda, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él, entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese lo que había dado aviso de esto. Que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: : Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matarlo, libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanza que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, y dieron la carta al gobernador y entregaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que lo custodiasen en el pretorio de Herodes. Vamos a iniciar y les pido que me acompañen a hacer una oración como cada domingo.
Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por esta porción de la Escritura que tienes para nosotros. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a escuchar tu voz. Tu palabra dice, tú dices en la Escritura que toda palabra de Dios es limpia, y hoy queremos presentarnos delante de ti para pedir tu presencia en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras emociones, para poder escuchar tu voz. Disponemos nuestro corazón, lo abrimos delante de ti y te pedimos que hables a nuestras vidas. Necesitamos de tu ayuda para poder cambiar, y tu palabra tiene ese poder de atravesar nuestro corazón y sacar a la luz todas esas intenciones, todas esas maquinaciones, todas esas cosas oscuras y manchadas que están ahí dentro en nuestro corazón. No queremos guardar nada de eso, sino pedimos tu ayuda para que tu palabra alumbre, Señor, nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre hermoso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy tenemos un buen tramo que avanzar. Usualmente no es así, pero necesitábamos tener todo el evento para poder explicarlo. Y bueno, algunos comentan que no hay contenido teológico en esta porción y que no es como tan importante. Yo creo que sí, y espero que seamos muy bendecidos. Estamos acompañando a Pablo en este duro peregrinaje rumbo a Roma, y la semana pasada fue presentado Pablo ante el Sanedrín, ante el concilio, por una instrucción de parte del comandante Lisias, y entonces lo llevó delante de ellos, y estudiamos la semana pasada cómo está Pablo delante de ellos, y apenas está comenzando a hablar. Si tú no nos acompañaste, les dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y en ese momento el sumo sacerdote hace una señal, le dan una cachetada, prácticamente es en la boca, un manazo por una instrucción del sumo sacerdote, y Pablo responde con su boca de manera agresiva, porque se han violado sus derechos. No se ha seguido un debido proceso que estaba establecido en Levítico. Y bueno, también por otra parte sí se molestó por esa acción sobre él. Y al contestar Pablo de esa manera, los sacerdotes inmediatamente intervienen y le dicen: oye, ¿por qué insultas al jefe de los sacerdotes de Dios? Y entonces Pablo inmediatamente se detiene y se disculpa. Más que disculparse, pide perdón por lo que dijo. Dice: miren, yo no sabía que era el sumo sacerdote, y pide perdón. Y en este momento Pablo se da cuenta que en el concilio hay dos fracciones, que están por un lado los saduceos, y hay también dentro del concilio fariseos. Y entonces él, al ser fariseo, pues se da cuenta que había algo en común que compartía con esta teología y con esta ideología de los fariseos, que era la resurrección de los muertos. Y entonces de ahí es que como que toma lado con ellos para que al final se fraccionaran. Y entonces el concilio comienza a levantar la voz, comienzan a dividirse entre ellos. Dicho de otra manera, como que se calientan los humos, y ya el tribuno, al darse cuenta que esto se está volviendo a salir de control, hace igual una señal. Ya de por sí estaba atemorizado por todo lo que estaba pasando. Entonces empieza a ver que ahora el concilio empiezan a levantar la voz, empiezan a agredir, y teniendo temor da la instrucción para que bajen los soldados, tomen a Pablo y lo resguarden en la fortaleza. A la noche siguiente, con eso cerramos la semana pasada, fue muy especial.
Pablo tiene un encuentro con el Señor y Dios mismo le da palabras, le habla a Pablo y le da ánimo. Y él pues se alegra en su corazón, toma ánimo su corazón de saber que Dios está con él, que Dios está agradado con su vida y con su ministerio, y ahí nos quedamos la semana pasada. Y entonces hoy vamos a partir de ahí, con ese contexto, Hechos 23, verso 12, acompáñeme ahí, ponga sus ojos. Tiene su encuentro con el Señor en la noche y venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes, a los ancianos, y les dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Versículo 15. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Todo esto que vamos a ver el día de hoy está dividido, puede ser en dos partes o en tres. El complot, cómo es descubierto el complot y cómo se deshace, cómo lo desbarata Dios, así a grosso modo. Entonces, hemos visto, cuando todo esto comenzó en el templo, eran los judíos que venían desde Asia, ¿los recuerda? En el templo, que lo acusan de que metió a un gentil, vimos cómo estos judíos no lograron hacer nada contra Pablo, se vieron frustrados en su intento de lincharlo. La semana pasada vimos cómo el Sanedrín tampoco logró condenar a Pablo, de modo que ahora tenemos a este grupo de 40 judíos que traman un plan y la meta es asesinar a Pablo. Una vez más, ¿se acuerdan que habían unos que lo querían tirar de un barco? Bueno, este grupo son 40. Pero note algo importante, y es que hacen un juramento entre ellos. Imagina a los 40, ahí están, ¿no? Vamos a jurar. No, o sea, era como un ayuno sin fin. No comer y no tomar bebida hasta que lograran su cometido. Y me cuesta un poco de trabajo entenderlo y explicarlo, porque hacen un juramento a Dios, pero es algo contra Dios, que es quitarle la vida a alguien. Eso es un poco difícil de entender y de explicar. ¿Le suena lógico a usted? A mí no me suena lógico. No me suena coherente. ¿Y sabe qué? Que muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Cuando estamos siendo controlados por la ira, o que sale de tu corazón el odio, o falta de perdón, actuamos de esta manera. Y así de, no, pero delante de Dios, yo juro que esto... Y entonces hacemos juramentos delante de Dios, pero que van en contra de la voluntad de Dios escrita en su palabra. Y entonces el plan que ellos hacen es traer de vuelta a Pablo. Así, pues invéntate algún pretexto, o sea, algo, un motivo para que lo puedan traer de vuelta. Y mientras lo lleven aquí, pues mientras los callejones, las calles eran muy angostas, entonces ya, pues somos 40. Cercamos aquella calle, va a haber uno en las azoteas, otro en aquel lado, y como vayamos viendo, bum, 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 y lo agarramos en la calle. Y ahí lo interceptamos y lo asesinamos. Entonces vemos que la vida de Pablo corre peligro. Pero quiero que veamos algo, hermanos. Incluso la mejor astucia y la mejor preparación de los planes humanos no puede prevalecer si Dios se opone. No se ha forjado hasta el día de hoy una arma que pueda prosperar en contra de Dios. No existe. No ha existido, no existe y no existirá.
¿Cuántos pueden decir que es así? Esa es la verdad. Y solo por comentar, le voy a dar 2 ejemplos del Antiguo Testamento. El primero de ellos es la vida de David. David aparece en 1 de Samuel 16 y la historia comienza cuando Saúl lo invita al palacio a tocar el arpa. No sé si lo ha leído. Si no lo ha leído, se lo dejo de tarea. Y entonces va y toca el arpa y a Saúl le agrada y lo nombra escudero y todo va bien. Después se presenta un problema con los filisteos y David salva a la nación entera cuando enfrenta al gigante Goliat. Y en consecuencia lo nombran comandante. Entonces empieza a ir en ascenso sus nombramientos, ¿no? Pero cambia esa admiración. Esa admiración que tenía Saúl por él cambia y comienza a tener celos. Se comienza a poner celoso de que Saúl venció a sus miles, y entonces comienza a darse cosas en el corazón. Y a partir de ese momento, Saúl se dedica a quitarle la vida, a buscar cómo hacerlo. Pero nunca tuvo éxito. Nunca tuvo éxito. Protección providencial de Dios. Y es difícil entenderlo porque Saúl era como el presidente. Tú imagínate que desafíes al presidente. ¿Crees que te encuentre o no? Mañana mismo está contigo. Si no es por las redes sociales, es por tu celular, y si no, manda la Guardia Nacional, pero te encuentran así. Y Saúl no pudo. Vemos la mano de Dios y la protección providencial de Dios sobre la vida de Saúl. Amén. El otro caso es Esther. Esther en el Antiguo Testamento ilustra también muy claramente este atributo de Dios, donde providencialmente Dios dirigió y protegió a su pueblo de la destrucción de mano de sus enemigos. ¿Sí lo recuerda? Si no, también le pido que lo lea. Y abra su Biblia, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 16. Hebreos, capítulo 13, versículo 6. Por favor. ¿Está conmigo? De manera que podemos decir confiadamente que el Señor es mi ayudador. Fíjese muy bien esas palabras y subráyelas en su corazón. El Señor es mi ayudador, punto y coma. No temeré. ¿A qué no temeré? A lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué podemos aprender de esto que llevamos hasta ahorita? Muchas veces estamos aquí y alzamos nuestras manos y cantamos una alabanza, ¿verdad? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Pero cuando estamos en una situación real, como le está ocurriendo en este caso a Pablo, como le ocurrió a David, es cuando realmente somos probados y nuestras palabras y nuestras manos alzadas quedan en juego, y es donde muchas veces fallamos. Pero es también una gran oportunidad para que esas palabras cobren vida en mi corazón. Y ese es ahí, es precisamente en ese momento donde tenemos que cobrar valor, en medio de esa situación complicada. Y en esta ocasión, la intervención providencial de Dios es por conducto del sobrino de Pablo. Verso 16 de Hechos 23. Hechos 23, versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celda, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y esa parte de oyendo hablar de la celda me quedó un poco confuso. Como ¿a qué se refiere? En la Nueva Versión Internacional lo aclara muy bien, se los voy a leer. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada, eso significa
oyendo hablar de la celda. Se enteró de la emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Verso 17, Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. Lisias, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le haya dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Versículo 22, entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. ¡Qué historia! ¿No cree? Para quienes creen que la Biblia es aburrida, es como, mejor que cualquier serie de Netflix. Mientras lo leía, casi pues unas palomitas, y es tremendo, es muy interesante lo que sucede. Y me llama mucho la atención cómo es una intriga, porque cuando estás leyendo, de pronto aparece la hermana de Pablo y un sobrino. Nunca habíamos sabido de ellos. Número uno, ¿o usted sí había leído algo de ellos? Nunca habíamos sabido de ellos, uno. Y dos, no vuelves a saber de ellos. Es como muy interesante. Nunca vuelves a saber de ellos en todas las escrituras. Y entonces, yo no sé usted, pero nos quedamos con algunas preguntas como: ¿serían creyentes o no serían creyentes? ¿O tenían alguna relación con los judíos este joven? Porque pudo escuchar sin que nadie sospechara. Es increíble. O otra pregunta es: ¿cómo es que logró entrar a la fortaleza? Si era sencillo entrar a la fortaleza, ¿por qué no entró alguno de esos 40? Eran 40, miren ustedes, métanse y ya en persona lo pinchan, o como en el barrio de Tepito, ¿no? Entonces no era fácil entrar a la fortaleza. ¿Quién era este joven? ¿Qué influencia tenía con los judíos que pudo entrar a la fortaleza? ¿Cuál es la aplicación que podemos obtener de aquí? Tú y yo no podemos subestimar el poder de Dios, ni los medios que Dios ocupa. Porque muchas veces tú podrías decir: muchacho, ¿qué sabes tú? ¿Qué? Vete por allá. No lo podemos subestimar, ni las formas que lo hace. No sé si recuerdan a Naamán, y va y busca a Eliseo. Dice: mira, ve y métete al río. ¿Qué va? Y no lo iba a hacer. Entonces Dios usa medios muy de Dios. Y en este caso utiliza a ese joven, y es muy interesante. La realidad es que el evangelista y cronista Lucas nos deja con mucha curiosidad. Pero esa es la segunda temporada. No sabemos muchas cosas, pero ¿qué sí es importante de este versículo? Y es la velocidad con la que se mueve la información. No sé si lo pudo notar. Va del sobrino de Pablo a Pablo, de Pablo al centurión, del centurión al comandante, y entonces ya el comandante Lisias escucha de viva voz y de boca del sobrino esa información tan importante que ese joven tenía que darle. Rapidito. Dios no se hace esperar, hermanos. Entonces, ahora está el tema en manos del comandante Lisias, y él tiene en mente algo muy claro, y es la ciudadanía romana de Pablo. Eso es lo que a él realmente le tiene con angustia. ¿Y qué hace el comandante Lisias? Toma una decisión muy rápida,
muy rápida. Vamos a leerlo, Hechos 23, 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. ¿Para qué? Para que fuesen hasta Cesarea. Verso 24, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Fíjese, Claudio Lisias demuestra una vez más que es un muy buen comandante. Muy buen comandante. En esta decisión rápida que él toma, número 1, va a frustrar el complot. Número 2, va a librarse de un futuro problema con los judíos, porque iban a pedir otra audiencia y ya habían tenido una y no estaba poniéndose bien la cosa, entonces va a mitigar también eso. Y número 3, se va a deshacer de Pablo. Qué jugada, ¿no? En una sola decisión que toma muy rápida, soluciona 3 problemas. Y entonces lo que hace es que gira una instrucción, pero para allá. Dice la Escritura, en ese mismo día, la hora tercera, o sea, 9 de la noche. No mañana. No se detiene a ver, oye, pues déjame validar si la información de este joven es... No, él toma una decisión a las 9 de la noche. Pero, no sé si a usted no le causó asombro, a mí no deja de asombrarme. 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Estamos hablando, hermanos, de ni más ni menos que 470 activos del ejército para salvaguardar la vida de Pablo. 200 legionarios de estos de a pie. Cuando piensa en un legionario romano, ¿qué le viene a la mente? ¿Un guerrero fuerte? De los que usaban un casco, ¿sí? Su coraza, su espada, 200 de esos, hermanos. 70 de a caballo, por cualquier cosa, ¿no?, que se pudieran presentar a querer. Llevamos 270 y 200 más lanceros o lanzadores de jabalina les llamaban. Algunos comentaristas hablan de que estos últimos 200 hacen más bien referencia como a carretas para llevar alimentos y cosas. No lo podemos asegurar, pero yo le pregunto, ¿qué opina? ¿Son pocos o son muchos soldados? ¿Pocos o muchos? Muchos, yo también creo que son muchos. O más bien la pregunta sería, ¿Dios cuida de los suyos o no? ¿Sí, no? Usted véalo, léalo y júzguelo. Dios es bueno y te cuida a ti y me cuida a mí. Cuando Dios decide protegerte, no hay arma que pueda prevalecer contra ti. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces no podemos verlo porque estamos inmersos en alguna circunstancia y no vemos más allá. Nos quedamos atrapados en esa situación que estamos viviendo y no podemos ver la mano de Dios y su favor obrando en nuestras vidas. A continuación, verso 25, escribe una carta Claudio Lisias y escribió una carta en estos términos. Antes de continuar, me surge una pregunta. ¿Cómo es que Lucas leyó este documento? ¿Lo había pensado? Es muy interesante cómo es que Lucas pudo leerlo para redactarlo en esta carta que es Hechos. Hay algunas respuestas. Una de ellas es que pudo haber sido leído en la corte en voz alta y ahí él alcanzó a tomar nota no de toda la carta sino de una parte. Otros sugieren que Félix se la mostró a Pablo. Félix tuvo algunas reuniones privadas con Pablo y que ahí pudo habérsela enseñado y Pablo le compartió a Lucas esta información. No lo sabemos.
Se cree que era mucho más largo el documento, pero por eso es que Lucas lo sintetiza y dice, y escribió una carta en estos términos, como pues esto es lo importante, es como un extracto y es lo que nos transmite. Verso 26, Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Es la primera vez que nos enteramos del nombre del comandante. Yo ya se los había revelado desde hace como 3 semanas, pero esta es la primera vez que sabemos el nombre del comandante. Y con mucha diplomacia y respeto inicia su carta, ¿no? Y le dice, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, vamos a poner mucha atención en estos versículos porque estamos llegando a la parte medular. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matarlo, libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito tenía digno de muerte o de prisión, o sea, era inocente. Y versículo 30, pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. ¿Qué podemos comentar sobre este extracto de la carta que Lucas dejó plasmado? Lisias mintió. No sé si lo pudo notar. ¿Se dio cuenta o no? Sí. Claudio Lisias lo que hace es que acomoda la historia de tal forma que le favorezca a él. Porque si se dio cuenta, Claudio Lisias no descubrió en ese momento cuando él no narra la ciudadanía de Pablo, sino hasta después de rescatarlo. Comienza diciéndole, a este hombre aprendido por los judíos, eso es verdad, fue afuera del templo, lo sacan, cierran las puertas del templo porque supuestamente había metido a un judío y ya que está allá afuera y que ya lo están empezando a golpear, él llega. Y que iban a matar también es cierto. Lo libré yo acudiendo con la tropa, sí es cierto, y aquí está. Habiendo sabido que era ciudadano romano, él no lo supo en ese momento. Él lo rescata, se lo lleva, le dice, ¿puedo hablar con ellos? Sí, comienza a hablarles en arameo. Polvo y ropa en el cielo, grita, se lo lleva y dice, ¿sabes qué? Ahora sí, desvístalo, agárralo a un piloto y vamos a... Y en ese momento se entera y eso no lo dijo. Aplicación. No debemos manipular los hechos para salir bien en la foto nosotros. Porque eso se llama mentira. Y la mentira es un pecado. ¿Es grave o no es grave? Vamos a pensarlo de esta manera. La serpiente le mintió a Eva. Y desde entonces cayó el hombre. ¿Será grave o no será grave? Pero aquí hay algo muy delicado. Y es que si está diciendo la verdad a medias, el resultado se llama mentira. Una verdad que no está completa es una mentira. Y a veces decimos, o sea, es que sí le dije la verdad, pero no le dije esto otro. O modifiqué esta parte, pero casi todo era verdad. Es mentira. Y eso es lo que debemos aprender el día de hoy, a no manipular las cosas, a decir las cosas completas y como son. Y entonces Claudio Lisias tampoco le menciona que dio una orden para azotarlo, y tampoco comenta en la carta que se equivocó pensando que era un egipcio rebelde, ¿se acuerdan? Que la justicia estaba buscando. Y por último quiero comentar algo sobre este extracto de la carta. Es que está escrito, y este escrito tiene 9 verbos en primera persona del singular. Esto quiere decir que es obviamente egocéntrica. Es una carta muy egoísta. Lisias se pone al centro de la carta. Se las voy a leer. A este hombre
aprendido por los judíos y que ellos iban a matar. Lo libré. ¿Qué dice? Yo. Lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa porque le acusaban, le llevé. ¿Quién? Yo mero. Le llevé al concilio de ellos. ¿Y qué? Hallé. Ponga sus ojos ahí en el verso 29, perdón. Y hallé yo que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito digno de muerte o de prisión. Verso 30, pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti. ¿Quién? Yo. Y eso es algo digno de comentar. Muchas veces tomamos ese lugar que no nos corresponde. A veces en el testimonio que compartimos, a veces en otras cuestiones, pero ponemos nuestra persona, nos anteponemos y caemos en pecado de mentira, con tal de quedar bien, con tal de destacar, con tal de obtener otros fines. Y pecamos cuando no es necesario, por ese egoísmo, por ese ser los principales. Verso 31, y los soldados tomando a Pablo se les ordenó le llevaran de noche a Antipatris. Entonces Lucas ya nos comienza a narrar qué es lo que sucede después de habernos platicado quiénes le llevaban, cuántos iban a ir, y nos describe ese traslado con los militares. Parten de Jerusalén, se desplazan y hacen una parada en Antipatris para solamente dormir ahí. Ahí pasan la noche. Verso 32, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Lo que hacen aquí es más bien que los soldados que iban a pie se regresan a Jerusalén y dejan a Pablo con los que iban a caballo y continúan su viaje con Pablo. Verso 33, cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Finalmente llegan a su destino, que era Cesarea, y entregan tanto la carta como a Pablo, el preso. Verso 34, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era y habiendo entendido que era de Cilicia. Esta pregunta tenía un fin y era nada más saber de dónde era Pablo para saber si le correspondía a Félix el juzgar ese caso, porque tenían regiones asignadas. Y si el preso no vivía dentro de esas regiones, le correspondía a otro. Entonces, por eso Félix le pregunta de dónde es. Él responde que es de Cilicia y entonces dice, sí me corresponde a mí el caso. Verso 35, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Prácticamente estamos ya terminando. Dice el gobernador Félix, si me corresponde el caso, sí lo voy a juzgar, pero no lo vamos a hacer hasta que llegue la parte acusadora. Mientras tanto, lo mandan a resguardar en la residencia oficial del gobernador. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Y es la protección providencial de Dios hacia un siervo de Dios, hacia un hijo de Dios. Le dio el Señor un viaje cómodo y protegido, con un buen equipo de soldados cuidándole, desde Jerusalén hasta Cesarea. Y ahora, por si eso fuera poco, le va a dar a Pablo un buen alojamiento en casa del gobernador, ni más ni menos. Pero
el punto va más allá, es mucho más profundo, hay mucho más valor en esto. Présteme mucha atención. Pablo está metido en un problema muy serio, pero está en medio de dos fuerzas. Por un lado está la fuerza religiosa, por otro lado está la fuerza civil. Por un lado está la hostilidad, pero por otro lado es favorable. Están por un lado los de Jerusalén y por otro lado Roma. Y ahí en medio está él. Desarmado, expuesto, como nunca está Pablo. Yo creo que es un hombre muy valiente. Es una situación muy difícil de sobrellevar. Y Lucas lo que está haciendo es poniéndonoslo ahí como ejemplo, como un galardón para los cristianos, como un trofeo para que nosotros podamos mirarlo y decir, wow, qué situación tan complicada, pero Pablo está firme, está seguro. Y entonces hay una pregunta muy valiosa y es, ¿de dónde obtenía Pablo su valor y su confianza? ¿De dónde lo obtenía? Pablo estaba seguro de que su Señor y Salvador Jesucristo, sígame con cuidado, dos cosas. Número uno, estaba con él. ¿Sí? ¿O me regreso? ¿De dónde obtenía ese valor para permanecer en medio de esas dos fuerzas que lo estaban desgastando, que lo querían matar? Número uno, de que Dios estaba con él. Y número dos, de que cumpliría su promesa de que de algún día o de alguna manera él iba a ir a dar testimonio a Roma. Eso era lo que sostenía a Pablo. Conclusión. Tú y yo necesitamos ser valientes. Porque tal vez ahorita estás metido en una situación adversa y en medio de esa situación complicada, tú necesitas ser valiente. No, hermano, yo no, la verdad que ahorita pues va bien mi vida. No. Va a venir una prueba. Va a venir una situación complicada. Y en medio de esa situación, tú y yo necesitamos ser valientes. ¿Y cómo vamos a atravesar esa situación? Ya lo vimos. Asegúrate de estar bien con Dios. Asegúrate que Dios está de tu lado y eso te va a sostener en medio de la prueba. Asegúrate de haberte reconciliado con el Creador. Si tú nos estás escuchando por internet o hay alguien aquí que todavía no toma esa decisión, hoy es el día en que tú puedes tomar esa decisión y de manera definitiva reconciliarte con Dios. Y tal vez tu situación tome otra dirección. Y si no, vas a estar listo para enfrentar esas situaciones complicadas que se te puedan presentar más adelante. Entonces ya vimos cuál es la fuente del valor de Pablo. ¿De dónde es que toma él su valentía? Y era de que Cristo estaba con él. Personalmente se lo dijo, se encontró con él y le dijo, estoy contigo, estoy agradado con tu vida y vas a llegar hasta Roma. Y la otra pregunta es, ¿de dónde obtiene y de dónde obtenemos la seguridad de la promesa? ¿Sí? ¿Aprendió algo hoy? La seguridad proviene de confiar y descansar en las promesas de Dios. Te voy a dar solo 3 ejemplos. La resurrección de Cristo, que es un tema que nos va a acompañar en estas enseñanzas. Cristo murió y resucitó y prometió que yo le vería personalmente. Por lo tanto, estoy seguro. Descanso en esa promesa y esa promesa a mí me da seguridad. Amén.
Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza. Sobre ese fundamento descansa. Otro ejemplo. Él dijo, en la Escritura me dejó escrito a mí y a ti que haría una obra en ti. ¿Es cierto o no? Lo prometió. A mí me lo prometió y a ti te lo promete. Voy a hacer una obra en ti y no te voy a soltar hasta que la termine. Es una promesa. ¿Te puedes sentir seguro? Pase lo que pase, de ahí vas a obtener tu seguridad. Mi valor lo voy a obtener de que estoy bien con Él, de que estoy reconciliado, de que está agradado con mi vida, de que por fe Cristo es mi Salvador, pero mi seguridad viene de las promesas. 3, Dios dijo que había olvidado mi pecado. Él lo dejó escrito y dijo que lo echó a lo más profundo del mar. Y somos tú y yo los que de pronto le hacemos al buzo. Y te vas y te metes y te acuerdas de, ay, es que yo hice esto y yo hice aquello. Pero Dios prometió que ya lo olvidó. Yo debo estar seguro de que eso es verdad. Yo no tengo que ir a bucear y a sacar mi pecado de la profundidad del mar para entonces. ¿Amén? ¿Está claro? Vamos a ponernos de pie para terminar, por favor.